en terreno también. Esto es un trabajo que se hizo, una instrumentación en el Parque Wildlife en California. Se eligió este lugar porque sabían que estaban todas las condiciones como para que hubiera licuación, y entonces en el año 1982 se realizó una instrumentación de una zona de campo, acá, y ustedes ven aquí cómo se instrumentó esto. Se hicieron ensayos, perforaciones, con ensayos de CPT, se hicieron, acá se pusieron piezómetros, en los distintos triangulitos que están acá, en profundidad, una casilla de comandos, de instrumentación, y se colocaron sismógrafos para medir el registro de aceleraciones que tiene el terreno. Acá se ve el perfil de suelo en profundidad, donde están todos los piezómetros colocados a distintas profundidades, sismógrafo en superficie y sismógrafo en profundidad. ¿Está bien? Bueno, y acá ven una foto del lugar que se instrumentó, justamente para medir lo que pasó. Tuvieron tanta suerte esta gente que hicieron toda esta instrumentación en el año 82, y en el año 87, 5 años después, ocurrió un terremoto de magnitud 6,6, que generó un registro, unas mediciones realmente muy importantes, y hoy en día hay muchos lugares donde se están haciendo ocultación y seguimiento de estas tareas. Bueno, ¿qué se encontró ahí? Bueno, se registraron un terremoto con aceleraciones y tiempo, y por ejemplo acá se muestra el registro en un piezómetro, el piezómetro número 5, y se muestra la relación de presión de poros. RU es la relación entre la presión inicial y el incremento de presión de poros que tiene. Cuando ese valor llega a 1, estamos en una situación de licuación, y ustedes ven que ocurre el terremoto, y define como un estado 1 acá, donde no se incrementa la presión de poros. Fíjense que pasa un pedacito lindo del terremoto acá, varios segundos, ¿no? Están pasando 15 segundos prácticamente de un terremoto que dura, bueno, la parte más intensa, la parte más activa son 40, 50 segundos de terremoto, pero al seguir actuando, digamos, en un número de ciclos determinado, se empieza a incrementar, claro, porque no se está evacuando, no tiene posibilidad de evacuación de agua, y no se evacúa la presión de poros, y entonces empieza a incrementarse la presión de poros en ese piezómetro, y se ve claramente aquí que llega casi a la presión a equilibrar la presión de poros inicial. Bueno, acá se muestra, bueno, en el gráfico, en el estudio han dividido distintas etapas del movimiento cíclico, y se muestra cuáles son los esfuerzos de corte inducidos por el terremoto, y acá se muestran las deformaciones tangenciales por corte para cada uno de esos estados. Fíjense que cuando llegamos a una situación donde la presión de poros se incrementan notablemente las deformaciones por corte, porque claro, se ablanda el suelo, ¿está bien? Pierde totalmente la resistencia. Bueno, acá tenemos el mismo gráfico anterior, que muestra las deformaciones por corte, pero lo pongo acá para poderlo comparar con esto, que muestra, esto ya es procesamiento de datos, ¿no es cierto? Y muestra, digamos, para las distintas etapas, para las distintas etapas en que se ha dividido esto, cuál es el ciclo histerético que desarrolla el suelo en deformación de corte y en esfuerzo de corte y deformación transversal. Fíjense que acá tiene un ciclo donde tiene un módulo de corte determinado, y a medida que empieza a incrementarse la presión de poros y empieza a incrementarse el número de ciclos, empieza a disminuir, se empieza como a acostar este grafiquito, y prácticamente el módulo de corte desciende tal cual como habíamos estado viendo en los gráficos anteriores. Entonces esto es una prueba muy linda, muy bonita, de una medición hecha en terreno, y que es totalmente consistente con el ensayo de laboratorio que les mostré anteriormente, ¿no es cierto? Bien,
Entonces acá concluimos esta primera parte, que es la presentación del tema, métodos, para análisis de potencial de licuación de suelos y para la resolución de algunos problemas. Bueno, como ustedes vieron en la presentación, hay algunos datos básicos, generales, que nos van a determinar, nos van a hacer una primera aproximación a la situación de que si estamos frente a una amenaza de licuación de suelos o no. Entonces, lo primero que hacemos es caracterizar el problema a partir de análisis preliminares. Datos geotécnicos, todo esto se hace a partir de los datos del perfil de suelos y de la ubicación del terreno, la posición actual o futura del nivel freático. Es muy común que pase que, por ejemplo, en San Juan hoy las napas freáticas están muy bajas debido a la escasez hídrica que tenemos en el río San Juan, pero no sabemos qué puede pasar, porque hay referencias de superficies muy extensas, de terrenos que han tenido napas freáticas muy superficiales y que hoy están tranquilamente 5, 10 o 15 metros más abajo. Entonces, si hoy vamos y estudiamos el lugar, nosotros no vamos a encontrar nivel freático, vamos a encontrar el nivel freático en una zona donde no afecta a la fundación, y donde seguramente vamos a concluir que no hay licuación de suelo porque no tenemos la napa freática, pero si vamos a los registros históricos vamos a ver que en algún momento de la vida histórica, geológica, digamos en los últimos 40, 50 años, la napa freática estuvo alta. Entonces ustedes me dirán, bueno, pero ¿qué va a pasar ahora? Porque ahora hay un montón de diques construidos allá arriba, se va a modificar, no se va a modificar, y bueno, nadie puede garantizar qué va a pasar dentro de 5 años, dentro de 10 años. Yo siempre digo que para poder predecir una evolución de la napa freática se necesitan hacer estudios, digamos, muy, muy detallados que normalmente exceden el alcance de cualquier obra normal, digamos, de ejecutar en la provincia de San Juan. Desde una casita, un polideportivo, hasta un hospital, digamos, normalmente no hay recursos para hacer estudios tan avanzados como para eso. Si tuviéramos hacer una presa embalse, por ejemplo, sí, tal vez tendríamos posibilidades financieras de poder hacer estudios de ese tipo, muy, muy detallados y históricos, pero hay una base que tenemos que tomar en cuenta, y que es la construcción propiamente dicha de los diques que tenemos en San Juan, el dique de Ullum, Tambolar, Caracoles, todo lo que se está construyendo. Ustedes fíjense que ¿cuál es la capacidad de erogación de agua de los vertederos que se han proyectado? Cuando se construyen estos diques se estudian, digamos, la hidrología para el diseño de estos diques, y si bien el periodo de tiempo que se estudia es muy amplio con relación a lo que podría ser necesario para una vivienda, por ejemplo, el dique de Ullum, por ejemplo, tiene un vertedero que puede erogar 1000 metros cúbicos por segundo, y cosas parecidas pasan en Tambolar y en Caracoles. Quiere decir que los diques, si bien no dejan pasar agua, sí están preparados para poder erogar crecidas de esa magnitud. Entonces, ¿qué debo suponer? Bueno, que en algún momento de la vida puede suceder que tengamos una erogación de caudales muy importante por esos diques y que los niveles freáticos puedan subir. Entonces, acá empiezan a suceder una superposición de efectos extraordinarios que, de acuerdo a la obra que nosotros estemos manejando, será conveniente superponer o no superponer. Entonces, estamos superponiendo la situación de que tengamos crecidas extraordinarias previstas en los proyectos de los diques para 50, 60, 100 años de vida, con la ocurrencia de un terremoto destructivo, también que puede ocurrir cada 30, 40, 50, 70, 100 años, ¿no es cierto? Entonces son dos eventos extraordinarios que deben suceder para que tengamos la situación de niveles freáticos altos en lugares donde antes había nivel freático y ahora no lo hay. Pero bueno, nadie tiene la bolita de cristal, y por ahora lo que hacemos es
manejarnos con los registros históricos, que es muy fácil de conseguir en el CRAS, en el Centro Regional de Aguas Subterráneas, que está en la provincia, y hay datos de niveles freáticos históricos que son muy valiosos para tomarlos en cuenta, y que son periodos de vida que son muchísimo más cortos a lo que tenemos en los diques. Entonces, bueno, todas estas cosas son las que vamos a tener que manejar los ingenieros a la hora de decidir si calificamos o no calificamos como un perfil de suelos dinámicamente estable o inestable, porque eso va a involucrar fuertemente la solución del problema. Entonces, no es lo mismo que yo esté proyectando un hospital que tiene categoría A0, a que esté proyectando una vivienda, o que esté proyectando un galpón, un depósito para herramientas. Son situaciones diferentes. Entonces, la superposición de eventos extraordinarios también va a tener que ver con la valoración de la obra que esté trabajando, y la categoría de la obra que esté trabajando. Un hospital es una obra de categoría A0, y tiene que seguir funcionando aún después de la ocurrencia de un terremoto. Entonces yo, cuando se trata de un hospital, por ejemplo, considero la superposición de todos los eventos, porque es posible que suceda y, digamos, no es lo mismo para una vivienda, donde ya hay resoluciones a nivel provincial que nos protegen un poquito de este tema. El problema pasa porque los reglamentos que tenemos, el reglamento implícito 103, explicita que se deben tomar las medidas necesarias para garantizar que la vivienda o la obra no sufra daños después de la ocurrencia de un terremoto por un fenómeno de inestabilidad dinámica del suelo. Y eso es una cuestión muy amplia, que está, digamos, es mucho más exigente que el criterio general del diseño del reglamento. El criterio general de diseño del reglamento admite la ocurrencia de daños en elementos estructurales y en elementos no estructurales después de un terremoto, y la cantidad de daños que pueden ocurrir puede ser tan grandes que lleven a la necesidad de demoler la estructura, de demoler el edificio, pero nunca admite el colapso. Sin embargo, cuando habla de la licuación del suelo, nos ponen un aprieto, porque habla de que se deben prevenir las consecuencias emergentes de estos daños, y eso representa que una fisura en un muro. Entonces, con un asentamiento diferencial pequeño ya estamos comprometidos. Bueno, esto se ha salvado, un poquito se ha salvado, bastante, digamos, aceptablemente en el reglamento nuevo, y a partir de una resolución de la Dirección de Planeamiento también que, digamos, establece un criterio un poco promocionado por los especialistas geotécnicos. Yo insistí mucho para que se trabajara en esta resolución de la DPDU, porque los profesionales calculistas, proyectistas, quedaban, digamos, bastante comprometidos en esta situación. Y bueno, hay una resolución ahora de la Dirección de Planeamiento que admite soluciones que no son el 100% efectivas frente a un fenómeno de licuación de suelo, que admite daños, que admite en elementos estructurales y no estructurales, en un todo de acuerdo con el criterio general del reglamento, pero admite que pudieran haber algunos problemas generados por este fenómeno. Ya vamos a ver entonces todas estas cosas. Entonces, lo primero que hacemos es hacer un análisis preliminar. ¿Se entendió todo esto que hablé hasta ahora? Me parece un tema de mucha importancia, y si ustedes quieren volver, díganme y seguimos conversando un poquito de este tema. Ahora avanzamos con esto, pero estoy abierto a que hablemos lo que necesiten. Entonces, se estudió y se observó. Bien, se entendió, perfecto. Gracias, Mariana. Se observó entonces que, como les mostré en un gráfico anteriormente, que las arenas que licúan tienen, digamos, una cierta distribución granulométrica, y esa gracias, muy bien. Entonces, esa distribución granulométrica se podía caracterizar a partir del D50, el tamaño característico, que deja pasar el 50%
es el diámetro, el tamaño del tamiz que deja pasar el 50% de las partículas, ¿no es cierto? Entonces aparecieron recomendaciones que están en el reglamento actualmente, y dice, bueno, hay licuación probable, improbable o intermedia, depende de que si los estratos de suelos tienen un D50 entre 0,07 milímetros y 1,2 milímetros, entonces me dice, mire, ese estrato es muy peligroso, es probable que licúe. Es improbable si son muy gruesas, si son gravas, estamos hablando de depósitos naturales en este caso, ¿no? No estamos hablando de una presa de embalse, porque quiero aclararlo esto, porque los espaldones de una presa de embalse, como es el líquido Yum, por ejemplo, están hechos con gravas. Y ustedes, si leen esto, van a decir, ah, no licúa. Sí licúan las gravas, sí licúan las gravas. Todo depende de la obra y depende de la velocidad de aplicación de la carga, depende de la cantidad de ciclos y todo lo demás. Esto es de aplicación a depósitos naturales para la construcción de edificios, viviendas, siempre hablando de depósitos naturales. Cuando hablamos de los espaldones de un dique, por ejemplo, ya ahí, digamos, esto queda un poco sin efecto y hay que recurrir a hacer ensayos triaxiales cíclicos o estáticos, no drenados y no drenados en laboratorio para poder caracterizar. Entonces esto es aplicable a depósitos naturales para construcción edilicia, sirve también hasta para un puente también, ¿no? Pero no es aplicable en el caso de una presa de embalse, por ejemplo. Ahí hay que hacer estudios mucho más detallados, no solamente del lugar de fundación, sino también de los materiales para construcción de la presa. Ustedes vieron un ejemplo ahí de la presa de San Fernando, cómo se produjo licuación de suelo, es una presa de tierra, cómo se produjo licuación de suelo en los espaldones de grava, en la parte mojada y no en la parte seca. Entonces, para estos depósitos naturales, en el caso que tengamos gravas o tengamos materiales muy finos como las arcillas, es licuación improbable, y hay una licuación intermedia para cuando estamos en el medio entre estas dos situaciones. Entonces, a partir de esto se hicieron unos gráficos donde aparecen unas curvas acá, caracterizadas por unos parámetros A1 y A2, B1 y B2, que están acá, y que son ni más ni menos que estas que están acá. Esto está, ustedes ven acá en línea llena los límites del reglamento IMPRE-SIRSOC. Acá tienen algunas otras curvas de referencia, y está, digamos, lo que encontró el Instituto de Materiales y Suelos, que es esta línea que está acá, para todos los depósitos estudiados en San Juan, que manifestaron licuación de suelo en el año 77. ¿Está bien? Entonces ustedes acá ven A1 y A2 representa, digamos, estas dos curvas que están acá, y digamos, la distancia, la pendiente de la curva, depende esto de la zona sísmica también. A1 y A2 depende de si es zona sísmica 4, 3, 2 o 1. Entonces yo tengo acá, en función del NDSPT, el ensayo de penetración normal, y la profundidad a la que se encuentra el estrato, evidencias de perfiles de suelo que licuaron y no licuaron. Entonces todo lo que queda por debajo de esta línea, todo lo que encontremos por debajo de esta línea me va a decir que licuación probable, todo lo que esté por encima de esta línea es improbable, y lo que esté aquí al medio es dudoso, y tengo que hacer estudios más detallados. Entonces lo primero que se hace es analizar la granulometría, la granulometría como vemos acá, la granulometría, y la compacidad. Esto tiene que ver con el grado de confinamiento que tiene, medido a través del ensayo de SPT. Lo estoy midiendo en forma indirecta, cuál es el grado de confinamiento que tiene. Entonces, si yo tengo un material muy denso, va a tener un SPT muy alto, y a medida que esté más alto y más profundo, tengo menos probabilidad de que licúe. Y a medida que esté más suelto y más superficial, tengo más eventos de licuación de suelo. Entonces está este otro gráfico que ya lo vimos recién, que tiene que ver con la amenaza sísmica, la magnitud del terremoto y la distancia epicentral, caracterizado por este otro gráfico. Y bueno, son todos estos datos preliminares que me dicen, estoy, digamos, en situación de licuación o no estoy en situación de licuación. Son, digamos, las primeras advertencias que tengo.
Bueno, en el caso que claramente no se presente ninguna situación de licuación, es decir, no tengo nivel freático, las arenas están densas, están compactas, no tengo, digamos, tengo una distancia epicentral muy grande, es decir, pues claramente no hay problema de licuación, listo, me olvido, no hay problema de licuación. Pero en el caso que yo tenga situaciones de licuación, y en la medida que el edificio se hace cada vez más importante, se requieren estudios más detallados y más profundos. ¿Ah? Y cada vez más detallados y más finos en función de que la obra sea más detallada y más fina. ¿Está bien? Entonces, en general, para todas las construcciones edilicias, ¿está bien? Sid e Idris desarrollaron un método sumamente ingenioso que nos permite resolver la gran mayoría de los problemas que vamos a tener en la ingeniería práctica a nivel profesional individual. Y propusieron un método que se basa en evaluar el potencial de licuación de suelos de un estrato arenoso a determinada profundidad, comparando la resistencia cíclica de ese estrato de suelo con la demanda de resistencia provocada por el sismo probable que tengamos. Entonces compara la Cyclic Resistance Radio con la demanda cíclica, y nos da un procedimiento para evaluar los dos parámetros de control y verificar si la resistencia cíclica del suelo es mayor que la demanda, no hay licuación, y al revés, si la demanda es mayor que la resistencia del suelo, sí hay licuación. Si vamos a construir una presa de embalse y vamos a evaluar los espaldones, no lo vamos a poder hacer con este método, vamos a tener que modelar, hacer un procedimiento de elementos finitos y todo lo demás, pero ya son casos que se involucran con equipos de diseño, equipos técnicos de más avanzada, y digamos, en la vida práctica profesional, con este método ustedes van a poder evaluar hasta una construcción de un hospital, por ejemplo, en un depósito de suelos naturales, cuál es la situación que tiene, y está totalmente validado y corresponde. Quiere decir que con este método cubren el 99% de los casos de la vida práctica que van a tener en el desarrollo de la vida profesional. Bueno, el método se basa en la determinación de la resistencia cíclica, y lo que hace es determinar parámetros de suelo a partir del ensayo de penetración normal del SPT, o el ensayo del cono, de penetración del cono del CPT, o la medición de velocidades de onda de corte. En función de todas estas, de una de ellas, o de una combinación de ellas, me dice el procedimiento de Sid e Idris cómo calcular la resistencia cíclica del suelo. Ustedes recuerdan que el ensayo de penetración normal consiste en introducir una sonda, un sacamuestra, que es la sonda de Terzaghi, que recuerden, acá tienen las dimensiones, en esta longitud, que son casi 60 centímetros, tiene una zapata que tiene una determinada forma de cono acá, y acá se colocan 3 tubos de 15 centímetros de PVC, que acá lo ven en la imagen, ¿no es cierto? Que es el que recibe la muestra, justamente. Acá está el cono que es el que produce el corte del suelo, y lo que se hace entonces es dejar caer un martillo, una pesa, de 63 kilos de altura, de una distancia de 70 centímetros, en función del 63 centímetros. Y bueno, tengo 3 tubitos de 15 centímetros, entonces yo mido la cantidad de golpes que necesito hacer para penetrar los primeros 15, la cantidad de golpes para penetrar los segundos 15, y la cantidad de golpes para penetrar los terceros 15, como está acá. Entonces, el valor del ensayo de penetración normal, el número de golpes del SPT, es la cantidad de golpes que yo necesito hacer para hincar los segundos 15 centímetros, es decir, para hincar estos 30 centímetros. Descarto los primeros 15 porque se supone que el suelo está alterado por la perforación, está disturbado el suelo por la perforación,
y la zapata está hincando, está penetrando un suelo indisturbado después de los primeros 15 centímetros. Entonces, el ensayo de penetración son los números de golpes que corresponden a los últimos 30 centímetros de hincado. 15, el número de golpes para 15, más el número de golpes para 15. ¿Está bien? Bueno. Entonces, se usó este procedimiento, Sida Idris lo hizo porque encontraron a nivel internacional que era un método muy difundido para estudiar suelos en profundidad, pero se encontraron con el problema de que los distintos países y distintas culturas usaban equipamientos diferentes, entonces tenían energías de impacto diferentes, entonces no era lo mismo la cantidad de golpes que estaban midiendo en la Argentina con la cantidad de golpes de Estados Unidos, con la cantidad de golpes de Japón, y hubieron muchísimos estudios para esto, y desarrollaron una técnica para corregir ese número de golpes del SPT de un equipo que tiene un rendimiento determinado para llevarlo a un rendimiento del 60% de la energía del que más estaba usando. Y ahí determinaron, se corrige este número de golpes del SPT genérico a partir de todos estos parámetros de corrección para llevarlo a uno de 60, que nos da un rendimiento del 60%. Y una vez corregido al 60%, se los corrige al N160, que significa como que todos los estratos de suelo están a la misma profundidad. Están a una profundidad que genera un pascal de presión. Entonces ahí ese estrato de suelo es comparable porque tiene la misma energía y está a la misma profundidad. ¿Está bien? Y bueno, aplica estos factores que están acá. Se sube el factor de corrección por la sobrecarga, diferente de 100 kilopascales, factor de corrección por la variación de la energía, es decir, depende del martillo, la altura de caída, factor de corrección por la variación de la longitud guía y factor de corrección por el sistema de muestreo. Bueno, acá les muestro rápidamente, no nos vamos a detener demasiado en esto, porque lo tienen claro, digamos, están factor de corrección de C sub n por la sobrecarga diferente a 100 kilopascales, digamos, corrige en profundidad. Después acá tienen un resumen del factor de corrección E que tiene que ver con el rendimiento del equipo, y esto es el gatillo que dispara la pesa, si es un gatillo que dispara por descarga libre, o tiene un sistema de embrague. Otros tienen un sistema de rondanas, digamos, que reducen la fuerza, y cuando dejan caer también tienen una pérdida de energía. Entonces, bueno, todo acá lo dice, caída libre, reenvío con carretel, disparador, reenvío con carretel. Bueno, con esto se corrige, digamos, se obtiene el valor de C sub E. El diámetro de la perforación influye también. Entonces, vale 1 para perforaciones de 65 a 115 milímetros, y en función de, en la medida que el diámetro es más grande, aumenta el valor de C sub B. Y así sucede. El factor por la longitud de las vallas de perforación también tiene un peso, las vallas de perforación. Y del tipo de sonda muestreadora, si es un tubo partido o es una sonda enteriza, como la de Terzaghi que usamos nosotros en Argentina. Bueno, a partir de, ya obtenemos el valor del SPT y tenemos el número de golpes corregido a un valor N160, y bueno, acá está registrado en este gráfico, digamos, el valor de resistencia cíclica, la resistencia cíclica del estrato de suelo en función del contenido de fluido. Tenemos 3 curvas acá. Entonces, en función de esto, yo tengo el número de golpes y obtengo el valor de C sub RR. Aquí hay una ecuación también que me permite calcular el valor de C sub RR en función del N160. No ha salido bien acá en la imagen, pero aquí lo tienen de nuevo. Y entonces yo tengo la resistencia cíclica para un terremoto de 7,5 expresado en función del N60, y
y aquí aparece el N60, porque la curva anterior depende del contenido de fino. Fíjense, si tiene 15, 5, 15 o 35, y entonces hay otra corrección que lo lleva a una arena limpia, quiere decir a menos del 5% de finos, que es este que está acá, el N160 Clean Sand se llama, que está acá, y ese N160 Clean Sand lo obtengo a partir del parámetro alfa y beta que está aquí, y a partir del N160. Entonces, depende de la cantidad de finas que tengo, yo tengo el valor de alfa y beta, y con ese N160 Clean Sand y N160, yo puedo calcular el valor de la resistencia sísmica del suelo para un terremoto de 7,5 grados de magnitud. Ustedes vieron en el ensayo laboratorio que les mostré y en las mediciones de campo cómo influye la cantidad de ciclos del terremoto, y en función de que el terremoto tenga más cantidad de ciclos o menos cantidad de ciclos, digamos, puede ser generar más daño o menos daño. Entonces, usando las relaciones de tensiones cíclicas con el número de ciclos que provocan licuación del suelo para terremotos de distinta magnitud, se hicieron, digamos, correcciones a la relación de tensiones cíclicas. La T1 es la que produce licuación respecto de la resistencia para 7,5, y de esta manera, a partir de numerosos estudios, se hace una corrección en función de la magnitud del sismo. Entonces, fíjense, están representados acá gráficamente la mayoría de los investigadores, digamos, que aportaron a la conferencia mundial esta donde se discutió el problema, y acá está dibujado en verde cuál es la zona, digamos, que se optó como factores de corrección. Entonces yo puedo calcular la resistencia cíclica para un terremoto de cualquier magnitud en función de este factor de magnificación y de la resistencia cíclica que ya calculé con la fórmula anterior para un terremoto de 7,5. Entonces fíjense acá que en todos los casos, cuando el sismo es 7,5, el factor de corrección es 1, ¿está bien? Y cuando el terremoto es mayor de 7,5, es menor que 1, es decir, es como que el suelo tiene menos resistencia cíclica. En realidad el suelo, digamos, no va a tener la misma, lo que pasa es que el terremoto es más intenso, es más fuerte, demanda más al suelo, y en función de que el terremoto tiene menor magnitud, digamos, este valor es mayor que 1. ¿Está bien? Normalmente trabajamos con las recomendaciones de Silvia Iris, y dentro de este rango que está aquí, pintado de color verde, son los valores de corrección que estamos recomendando utilizar. Bueno, puedo determinar también la resistencia cíclica a partir de ensayos de geofísicos, midiendo las velocidades de onda de corte del suelo. Entonces, yo mido la velocidad de onda de corte de un estrato a una determinada profundidad, y con esta fórmula puedo encontrar un valor de velocidad de onda de corte normalizado, que es el que me va a servir para calcular, a partir de muchísimos estudios que hay, cuál es la resistencia cíclica del suelo a partir de la velocidad de onda de corte normalizada que tengo acá. Entonces, si estoy en esta zona sin licuación, bueno, y acá me da los valores de toda esta zona que está acá, son licuables, y esto es para magnitudes de 7,5, y lo que estoy obteniendo es la resistencia cíclica del suelo para un terremoto de magnitud 7,5. Con el mismo factor que expliqué recién, se puede corregir para otros terremotos. Cuando hablo de otros terremotos, estoy hablando de otra amenaza sísmica, estoy hablando de otra localización. Es decir, como que si estoy trabajando en San Juan, en Córdoba, en Tucumán o en Buenos Aires, va a ser la magnitud sísmica o la amenaza sísmica esperada, ¿verdad? Entonces, bueno, acá está la fórmula con la cual yo puedo determinar la resistencia cíclica a partir de las velocidades de onda de corte, sin necesidad de tener el gráfico, si lo puedo cargar en una planilla Excel fácilmente. ¿Está bien? Bien. Ahora, ¿cómo calculamos la tensión, digamos, la demanda cíclica de un terremoto?
Bueno, Cide e Idris lo estudiaron ya en el año 1971 y lo definieron como un parámetro de caracterización pseudoempírico de las solicitaciones generadas por el sismo en un perfil de suelo. Entonces, si yo tengo un determinado volumen de suelo y está solicitado por una fuerza sísmica, hay una resistencia al corte, digamos, esta fuerza no es ni más ni menos que la masa por aceleración, y es el peso debido a la gravedad por la aceleración, y el peso del suelo es el gamma del suelo por la altura z, es la resistencia al corte que tenemos a nivel de un estrato determinado, que es el que estamos evaluando, el estrato que estamos estudiando, ¿está bien? Y entonces, gamma por z, gamma del suelo por z es la presión total del suelo, entonces te queda la presión total por la aceleración máxima sobre G, y la resistencia al corte va a ser igual tiene que ser igual a la demanda, digamos, en el caso de que se resista. Entonces yo cuando igualo, tengo que la tensión de corte va a ser igual a esto. Si yo divido todo por la presión efectiva sigma prima 0, me queda tau máximo sobre sigma prima 0, me queda sigma 0 sobre sigma prima 0 por la aceleración máxima sobre G. ¿Está bien? Entonces, de esa manera yo tengo la relación de tensiones cíclicas, el esfuerzo de corte dividido en la presión efectiva, pero estoy considerando que este cuerpo es un cuerpo rígido, que se desplaza como cuerpo rígido, y no es así. Esta columna de suelo tiene un grado de formación que depende de la profundidad, depende del tipo de suelo, depende de cómo esté configurado. Entonces, Cide e Idris propusieron afectar la ecuación por un factor RD, ¿está bien? Que es un factor de atenuación de deformaciones provocadas por el sismo, y entonces multiplica esta expresión por ese factor RD, que ya vamos a ver cómo se calcula. Ahora, esto fue propuesto en el año 71, y en el año 75, nuevas investigaciones transformaron esta expresión porque A máximo representa la aceleración máxima, la aceleración pico del terremoto. Pero ustedes han visto que un pico de aceleración no es sinónimo de licuación. Yo tengo que tener varios ciclos, y no necesariamente tienen que ser igual al máximo. Puede ser que el máximo ocurra en una oportunidad y después yo tenga una cierta cantidad de ciclos que se repiten a valores menores al máximo, pero que se repiten en varias oportunidades. Entonces, muchos estudios de muchos terremotos y ensayos de laboratorio llevaron a determinar una tensión cíclica equivalente, igual al 65% de la máxima, ¿está bien? Es decir, como que tomo el 65% de la aceleración máxima para considerar la repetición y la cantidad de ciclos que normalmente tiene un terremoto. Entonces, calcularon la resistencia cíclica del suelo como 0,65 de la aceleración máxima sobre G. Estoy tomando el 65% del pico máximo, considerando que hay ciclos que se repiten, la relación de presiones verticales y el factor de atenuación R sub T. Entonces, ese factor de atenuación fue objeto de muchos estudios durante muchos años, y hubieron muchas curvas de factores de atenuación propuestas de acuerdo a la profundidad donde se encuentra el estrato que yo estoy estudiando. Entonces, este factor de reducción, de atenuación del sismo, varía y disminuye con la profundidad, ¿está bien? Es decir, atenúa más a medida que está más profundo, obviamente. Si está en superficie, este factor es 1, no atenúa nada, y a medida que me voy a más profundidad, voy obteniendo valores de atenuación mayores para el terremoto. Entonces acá tienen distintas, acá está una propuesta, estas son las curvas propuestas por Cide e Idris para el año 1971, cuando propusieron el método. Bueno, después se hicieron numerosos estudios
para calcular y evaluar estos factores de atenuación. En el año 2000, un equipo también de SID hizo estudios sobre más de 2.000 casos, ¿está bien?, de perfiles de suelo, analizados con un software que permite analizar la respuesta de un perfil de suelo, de una columna de suelo, que es Shake, el programa Shake. En el programa Shake yo puedo medir, puedo aplicar un terremoto a determinada profundidad en un estrato rocoso o casi rocoso y ver cómo responde el perfil, cómo es la dinámica de ese perfil de suelo en función de las propiedades del suelo. Y ver deformaciones, aceleraciones, etcétera, etcétera, estrato por estrato en toda la altura del perfil de suelo. Entonces se estudiaron perfiles de suelo que tienen profundidades de 100 metros y ellos llegaron, digamos, todas las líneas grises son los 2.000 y pico casos que se corrieron, que se estudiaron, y las líneas llenas son las curvas límites propuestas como, digamos, factores de atenuación para el cálculo del valor RD. ¿Está bien? Esto es el resultado de la investigación del año 2000, y acá en este otro gráfico aparecen en líneas llenas, las líneas grises son las mismas, son los 2.000 y pico casos estudiados con Shake, y las líneas llenas representan, digamos, lo propuesta por Sid Davis en el año 1971. Fíjense que se ha mejorado bastante porque acá había factores de atenuación, digamos, que eran menos, atenuaban menos, digamos, que en el caso donde se afinó mejor el problema, ¿está bien? Entonces los factores de atenuación que estamos usando ahora tienen en cuenta esta línea media que está aquí, con estos límites que están acá, resultado de la investigación realizada en el año 2000. Y bueno, como dice acá, en el caso de obras de importancia, como una presa embalse, por ejemplo, o obras que así lo requieran, o sea, una central nuclear, yo tengo que hacer este estudio, tengo que utilizar el programa Shake, tengo que utilizar otro tipo de programas para evaluar la dinámica del perfil de suelo, como si fuera un edificio de 20, 30, 40, de 10, 15, 20 pisos de altura. Yo estudio la dinámica del perfil de suelos con este software, ¿está bien? No son complejos de usar, pero sí requiere un conocimiento, digamos, bastante detallado de los parámetros del suelo, porque si bien el software yo lo puedo correr, pero si no lo cargo, no lo alimento con datos confiables, me va a dar cualquier mentira el programa. Entonces, puede ser más o menos simple de usar, pero lo complejo es determinar los parámetros físicos y mecánicos con los cuales yo voy a cargar el programa para que estos resultados sean confiables. Entonces, digamos, esto está al alcance hoy de un software, de un programa de computación, y lo que es complejo y es muy costoso de determinar son los parámetros con los que vamos a utilizar para alimentar este programa. Entonces, mientras la obra no lo justifique y no justifique la inversión de hacer ensayos de campo, hacer ensayos de laboratorio, bueno, el procedimiento de SID e IDRIS nos permite, de una manera muy simple y con ensayos de campo muy simples, como es el ensayo del SPT, poder evaluar el problema de una manera bastante confiable y que es aceptada en general para todas las obras, inclusive hasta para un hospital. Entonces, como ustedes ven, las curvas tienen, digamos, tienen tres zonas características, digamos, caracterizadas por la profundidad, básicamente, ¿está bien? Y eso es lo que está representado en estas ecuaciones que están aquí, cómo varía RD para distintos Z, ¿eh? Para Z, para profundidades hasta 9 metros, tiene esta ecuación, de 9,15 a 23 metros esta ecuación, y de 23 a 30 metros tiene esta otra variación. Entonces yo de esa manera puedo calcular perfectamente el factor de atenuación en profundidad. Bueno, entonces no me queda ni más ni menos que hacer una planilla de Excel. Es muy fácil. Entonces yo voy e identifico cada uno de los estratos de suelos que son dudosos. ¿Por qué? Porque tienen la granulometría, ¿está bien? Que me lo hacen sospechoso, porque están debajo del nivel freático, y bueno, identifico cuáles son los estratos de suelos que
a qué profundidad están, ¿está bien? Que me generan dudas, y son las que yo quiero evaluar. Entonces acá yo digo, bueno, ¿cuál es la magnitud del terremoto? ¿Cuál es la aceleración máxima del terreno? En el caso de San Juan es 0,35. Entonces, para este caso tengo un factor de magnificación para una zona 4, zona sísmica 4, de 1. Acá tengo el valor de SPT medido en campo. Tengo los valores, los parámetros físicos del suelo determinados en el laboratorio, el gamma seco, el porcentaje de finos. Calculo las presiones totales y presiones efectivas a cada profundidad. Puedo calcular la densidad relativa a partir de algunas expresiones. Y acá hago las correcciones necesarias, calculo el C sub n, para que calcular el N60, calcular el N160, calcular el N160 Clean-Sand, calcular el factor de atenuación por profundidad. Y de esa manera puedo calcular la resistencia cíclica de cada uno de esos estratos de suelo. Calculo también la resistencia cíclica, la demanda cíclica, perdón, para el terremoto, y comparo entonces la demanda contra la resistencia y determino cuál es el factor de seguridad. Si el factor de seguridad yo lo selecciono y lo defino, en este caso 1.2, el reglamento habla de imprecision SOP 103 entre 1.2 y 1.3, el factor de seguridad para mí es muy elevado ese número, pero es lo que dice el reglamento. Y entonces, si el factor de seguridad me ayuda menor que 1,2, digo que hay licuación, el estrato es potencialmente licuable. Si el factor de seguridad me da 1.1, por ejemplo, yo puedo decir que el estrato es potencialmente no licuable, pero no verifica el factor de seguridad. Y si el factor de seguridad entre estas dos variables me da mayor de 1.2, puedo decir que el estrato no licúa y que además verifica el factor de seguridad. ¿Bien? Entonces, de esa manera yo puedo evaluar el potencial de licuación, puedo hacer un gráfico donde se representan los dos, y digo, bueno, cuáles son los estratos que licúan o no licúan. De esa manera ya sé cómo, con este método tan simple, ustedes vean que con una planilla de cálculo Excel, con un equipo de SPT y ensayos de laboratorio básicos, para determinar granulometrías, peso volumétrico, yo ya puedo hacer una evaluación del potencial de licuación y el riesgo de potencial de licuación de suelo para de un edificio, que puede ser hasta un hospital. Entonces, un problema, como yo decía, sumamente complejo, un problema dinámico no lineal, CIDE e IDRIS lo han simplificado de una manera sumamente ingeniosa y que a la ingeniería práctica es de muchísimo valor y de muchísimo, muy práctico. Hay métodos dinámicos también que me permiten, a partir de un acelerograma, de un terremoto determinado, hacer el análisis, como les decía, de la respuesta dinámica del perfil del suelo. Para eso necesito conocer muy bien las variables. Y bueno, con programas como el Shake, como yo les decía, si yo tengo un terremoto determinado, la respuesta del perfil de suelo va a depender de cómo es ese perfil de suelo. ¿Está bien? Entonces yo voy a tener un espectro de respuesta, que lo obtengo con Shake, por ejemplo, para una determinada ubicación. Es decir, yo lo que hago con Shake es tomar este registro sísmico, ver en qué lugares se ha medido. Si se ha medido en roca, lo dejo como está. Si se ha medido en un perfil de suelo que no es roca, tengo que hacer una deconvolución que se llama llevar con el mismo programa, ir desde la superficie hacia la roca, y obtener el registro sísmico en profundidad, en roca, donde ya hay deformaciones elásticas y no hay ni amplificación ni atenuación del registro sísmico, o sea, por la roca viaja en forma elástica. Y cuando llego al punto donde voy a construir mi edificio, tengo un perfil de suelos determinado, que es distinto de acuerdo a donde lo vaya a hacer, y entonces aquí con el programa puedo analizar y obtener el espectro de respuesta elástica del perfil de suelos para ese terremoto. Y de esa manera, bueno, se hace, digamos, la determinación del terremoto,
de terremoto para ese perfil de suelo, y a partir de eso, de ese análisis, yo puedo calcular para cada uno de los estratos, digamos, cuál es el exceso de presión de poros que tengo para ese estrato, y calcular desplazamientos, por ejemplo, desplazamientos relativos. Pero como les digo, hace falta información que por ahí es costosa, es difícil de conseguir, y si la obra no lo justifica, por ahí no se tiene toda esta información. Entonces con el método de SIDE-IDRIS, que si ustedes lo manejan muy bien, es una planilla Excel sumamente simple que tienen que hacer, y con ensayos de campo muy económicos como es un SPT, ustedes ya tienen resuelto el problema para obras, para la mayoría de las obras. Entonces esto se los cuento a modo informativo, y que está disponible, la ingeniería tiene disponible métodos de análisis como esto, programas de elementos finitos como Plaxis, por ejemplo, que se pueden evaluar no solo perfiles de suelo, taludes, terraplenes, variación de presiones, deformaciones, todo lo demás, ¿ah? Pero queda un poquito fuera del alcance de esta asignatura, digamos, ¿no? Hacer ese trabajo. Que tenga interés en profundizar con esto, podemos hacer algo, si quieren, no hay ningún problema, tenemos software, tenemos Plaxis, tenemos un montón de cosas, se pueden hacer cosas, si tienen interés en dedicarle tiempo a este tema. Se nos hace un poquito más larga, pero les pido que tengan paciencia un poquito, así terminamos esta presentación, me quedarán unos 10 minutos, yo creo, para terminar. Y vamos a ver esta parte que es muy conceptual y que tiene que ver con la solución de fundaciones en un perfil de suelo dinámicamente inestable por medio de pilotes. En este caso vamos a hacer un planteo conceptual. Entonces supongamos que tenemos un plano, un pórtico rigidizado con mampostería, no sé si se ve bien las rayitas ahí que está rigidizado esto, tiene una altura cualquiera. Es una obra clásica de San Juan, hacer un edificio de planta baja y 2 pisos con mampostería resistente, es muy característica. Bueno, eso tiene una determinada acción sísmica, representada por estas fuercitas que están acá, determinadas a partir del método equivalente. En el caso que el suelo sea dinámicamente inestable, los apoyos estarían representados por estos triangulitos que están acá, ¿tá? Y bueno, haríamos lo que ustedes han aprendido a hacer o están aprendiendo a hacer en las asignaturas de cálculo de estructura, para determinar los esfuerzos, vigas, columnas, mampostería, etcétera, etcétera, y no hay problema. Pero ¿qué pasa si esta misma estructura ahora está en un perfil de suelo dinámicamente inestable? Entonces yo tengo este estrato de altura H, que es un estrato licuable, y que no puedo fundar acá porque si no esto se me hundiría este edificio, tengo que recurrir a pilotes para hacer la fundación en suelo estable. Obras características como esta en San Juan se han construido, se están construyendo, el hospital de 25 de Mayo, el aeropuerto de San Juan, el hospital el puente de Alto de Sierra, el puente de Cochagual, son obras que, digamos, están dentro de este esquema de análisis, tal cual. Cambia la superestructura, pero el concepto es exactamente el mismo. Tengo estratos de suelo licuable y pilotes que están anclados en un estrato de suelo firme que está más abajo. Entonces, ¿qué pasa? Cambia la dinámica de la estructura porque yo paso de tener un edificio de una altura determinada a un edificio que tiene esa altura más la altura H que está licuando, ¿verdad? Entonces es un edificio diferente, tiene una dinámica totalmente distinta. Entonces acá, si yo no lo considero correctamente el diseño, muy probablemente me caiga en una situación como esta, ¿está bien? Donde el mecanismo de colapso pasaría por, digamos, la rotulación, como esto es rígido, digamos, la rotulación en capitel y base de los pilotes, y vamos a caer en un mecanismo de una estructura de comportamiento frágil, básicamente como estos que están acá,
que es no deseable y es claramente no recomendado por el reglamento. Es decir, yo tendría un comportamiento frágil acá, no solamente porque, digamos, se concentran las rótulas plásticas, se concentra el mecanismo de colapso en pocos puntos, sino porque además la demanda de ductilidad de la estructura está desarrollada en elementos comprimidos, o francamente comprimidos, o altamente comprimidos como las columnas, y que tienen, digamos, respuestas como esta. ¿Está bien? Discúlpenme un segundito, por favor. Les decía, el comportamiento no dúctil, digamos, no solamente tiene que ver con concentración de rótulas plásticas en pocos puntos, sino que además estamos requiriendo demandas de ductilidades en elementos comprimidos como las columnas, y sabemos que las columnas, por la alta carga, el esfuerzo normal que tienen muy baja capacidad de disipación de energía. Entonces, el edificio, no solamente el edificio tiene una respuesta como esta que está acá, sino también la columna, por el hecho de que el esfuerzo normal impide que se desarrollen, digamos, lazos histeréticos en rango anelástico, como sería esta situación que es la que estaríamos deseando, ¿no es cierto? Entonces, el mecanismo de colapso recomendado es que se produzcan las rótulas plásticas en las vigas, elementos con bajo demanda de compresión. Acá les muestro unos ensayos hechos en el laboratorio del Instituto de Materiales y Suelos, de secciones predominantemente flexionadas. Entonces acá se ve que, digamos, bueno, hay pandeo, digamos, de las vallas longitudinales. Esto es una rótula plástica, concretamente, y hay pandeo de las vallas longitudinales por compresión, que debemos evitar que suceda este pandeo, y eso lo vamos a conseguir ¿cómo? Colocando más estribos, colocando estribos más cerquitas aquí, uno más cerquita de mucho más juntitos, de manera que este elemento, esta valla longitudinal de la viga, entre en deformaciones anelásticas sin pandeo, ¿está bien? Es decir, que entre en rango anelástico tanto en tracción como en compresión sin pandeo. De esa manera obtendríamos respuesta de este tipo, ¿está bien? Como está acá, con una gran capacidad de disipación de energía. Este es el principal motivo, ¿está bien?, por el cual los mecanismos de colapso que se recomiendan son estos. Y una vez más, les quiero mostrar cómo el problema de interacción suelo-estructura es sumamente importante analizarlo y evaluarlo en su conjunto, porque si bien nosotros hemos puesto acá un punto, ustedes saben que el pilote sigue para abajo, y este no es un punto fijo, sino que es un punto que se está también desplazando, se está moviendo, se está deformando. Entonces nosotros vamos a tener que hacer un análisis de este pilote que está acá, este pilote, y lo vamos a analizar por el método de Ricci-Maglock, por ejemplo. Nosotros vamos a tener un esfuerzo de corte, un momento flector determinado a este nivel, y en este otro nivel estará el punto, digamos, de anclaje del pilote. Entonces vamos a calcular las fuerzas, el diagrama de momentos flectores, el diagrama de esfuerzo de corte, el diagrama de los desplazamientos del pilote en la zona anclada, ¿está bien?, a partir de los esfuerzos determinados por la superestructura. Ahora, cuando hagamos el diseño, ustedes acá tienen una aclaración, dice estribar correctamente para lograr la incursión de vallas comprimidas en rango inelástico, evitar el pandeo de las vallas comprimidas. Y acá está en rojo, porque es algo que es muy importante, diseñar la estructura de modo que el mecanismo de colapso se desarrolle integralmente en la superestructura y nunca en los pilotes. ¿Por qué? Porque vamos a tener situaciones de daños en los pilotes que no los podemos inspeccionar, no los podemos controlar, no los podemos reparar. Todos los daños que se produzcan en la estructura a nivel de vigas, de formación están accesibles a la inspección, a la evaluación, al estado en que está la estructura, pero los pilotes no tenemos acceso, no lo podemos evaluar. Entonces los pilotes, de
de aquí para abajo, tiene que tener una sobreresistencia mucho mayor que la superestructura, de manera que nos garantice que se van a formar todas estas rótulas plásticas, ¿está bien? Se va a ablandar el edificio, va a dejar de tomar carga y va a transferirle mucho, va a estar limitada la carga que el edificio le transmite a la fundación de los pilotes. ¿Se entiende? Entonces, es muy probable que tengamos que hacer un par de corridas de análisis de esto, con alguna demanda sísmica, con alguna ductilidad determinada para diseñar la superestructura, y con una segunda corrida, con una demanda de ductilidad muchísimo menor, la mitad posiblemente. Si acá estamos trabajando con una ductilidad de 7, por ejemplo, 6, haríamos una segunda corrida para determinar los esfuerzos en los pilotes con una ductilidad de 3, por ejemplo. De esa manera, vamos a estar aplicando fuerzas de diseño superiores, casi el doble, ¿está bien?, para diseñar la sección de los pilotes respecto de la sección de las vigas que entran en el reguán elástico. De esa manera estamos, digamos, dándole una sobreresistencia a los pilotes y asegurando que el mecanismo de colapso se desarrolle íntegramente en la superestructura y nunca en los pilotes. Bien, creo que esta es la última. Sí, es la última. Entonces, acá mezclamos varias cosas. Bien, en este tema vamos a hacer en la práctica la evaluación del potencial de licuación de suelos por el método de Ritchie-Matlock, perdón, por el método de Sid-Idris, discúlpeme, se me mezcló con los pilotes. El análisis del potencial de licuación de suelos por el método de Sid-Idris, a partir de ensayos de penetración normal SPT, le vamos a dar esos datos para que ustedes calculen. Van a hacer una planilla Excel, que es muy fácil de hacer, y van a calcular eso. Y con el método de Ritchie-Matlock, que ya lo conocen, ustedes pueden dimensionar los pilotes. Lo demás es un tema de ingeniería, un tema de diseño sismo resistente, en el cual está involucrado la superestructura y la fundación. Entonces, no es tan fácil, en este caso, evaluar en forma independiente o en forma aislada la superestructura de la estructura de fundación. Se debe evaluar en conjunto. Y los modelos de análisis deben ser completos. Se deben modelar la estructura, la superestructura y la estructura de fundación. Si tuviéramos datos confiables, si tuviéramos datos del estudio de suelo que pudiéramos obtener coeficiente de balasto, módulo de reacción, bueno, también podemos modelar los pilotes con el modelo de Winkler, con los resortitos, como ya lo hemos evaluado, y entonces ustedes tienen allí un segundo método para poder chequear, para poder contrastar, poner en crisis, poner en duda lo que están haciendo, y llegar a una solución que los deje tranquilos de que están metiendo bien los numeritos y colocando bien los datos. Bueno, con esto terminamos este tema del